detalles sobre esta propuesta que fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia como un proyecto de ley para modificar totalmente el régimen sancionatorio dentro del Poder Judicial. Hemos invitado esta noche a nuestra mesa de análisis al magistrado Jorge Leiva de la Sala Primera, a quien quiero darle la bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenas noches, don Alejandro. Don Jorge, es indiscutible que el crimen organizado y el narcotráfico han permeado hasta el Poder Judicial en nuestro país. Este año nosotros hemos informado, por ejemplo, de 6 casos de jueces involucrados con el crimen organizado. Hemos hablado de un juez de Limón que aparentemente recibió un soborno por $15,000. Todo esto a cambio de información o alertas importantes. Llega esta reforma en un momento oportuno, justamente cuando estamos enfrentando este tipo de retos. ¿Qué se establece hoy en día respecto a ese tema y cómo cambiaría frente a la realidad que estamos enfrentando? Muchas gracias, don Alejandro, por la pregunta y por el interés del tema. El Poder Judicial ha sido una institución que se ha caracterizado por ser dura a lo externo en lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y queremos hacerlo de igual manera a nivel interno. El sistema disciplinario del Poder Judicial tiene más de 30 años de no actualizarse y queremos brindarle a la sociedad costarricense herramientas modernas para justamente combatir junto con el proceso penal este tipo de penetración que lamentablemente está ingresando en todas las instituciones del sector público costarricense. Esa es la finalidad principal de esta ley: lucha contra el crimen organizado y lucha contra la corrupción en esta institución. Don Jorge, uno de los puntos que ustedes mencionaban y veíamos también en la nota es que son las sanciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las sanciones que se van a proponer, se van a endurecer con respecto a las que se tienen en este momento, que es quizá una de las principales dudas que hay con esta reforma? Muchas gracias, doña Gabriela. Efectivamente, hay un cambio en el sistema de sanciones. Clarificamos en la propuesta que se está presentando el sistema de sanciones para todo el régimen, si se quiere, ordinario, pero estamos incrementando y agravando el tema del combate a temas de corrupción y crimen organizado, ampliando plazos de prescripción, generando nuevas herramientas para investigación y sanción de crimen organizado que logremos localizar en instancias judiciales. Por ejemplo, ustedes mencionaban, bueno, que después quienes sean despedidos por faltas graves, que nos gustaría también además conocer qué son esas faltas graves, en 10 años no regresarían, sino tendrían que volver a hacer todo un proceso. Sí. Pero muchas personas se preguntan incluso si no es más bien dar demasiada oportunidad que vuelvan a ingresar al Poder Judicial después de haber estado en un proceso de eso. ¿Prohibirse totalmente el regreso al Poder Judicial? Bueno, vamos por partes y contestamos las dos preguntas. ¿Qué son faltas graves? Bueno, en materia disciplinaria administrativa no hay una lista cerrada, como en materia penal donde se describen cuáles son los delitos. Aquí tenemos en la propuesta una serie de enunciados que van dándonos, si se quiere, una lista de ejemplos de qué son faltas graves, y además se incorpora expresamente una lista de temas que van a ser considerados corrupción en el Poder Judicial. Ahora, esos temas van a generar el despido de la persona. No va a ser solo que si está nombrada en un ascenso va a perder el ascenso, no, va a salir del Poder Judicial. Esa va a ser una de las situaciones que va a cambiar. Hoy en día la ley no nos permite, por ejemplo, que si sale una persona del Poder Judicial despedida, le podamos limitar el reingreso. Entonces hemos tenido algunos supuestos muy excepcionales, gracias a Dios, pero se han presentado en donde se despide una persona funcionaria y en un periodo muy corto de plazo está ingresando nuevamente. ¿Por qué 10 años? Bueno, aquí entramos a temas de valoración constitucional porque ha sido uno de los aspectos que la sociedad nos ha cuestionado más. Como bien lo señala usted, don Alejandro, ¿por qué 10 años y no de manera definitiva? Bueno, la Sala Constitucional, desarrollando algunos preceptos de la Constitución Política, ha sido muy clara en que no puedan haber sanciones perpetuas. Entonces ya ahí caemos en un tema de que tiene que haber algún plazo. Y dentro de esa segunda discusión, ese segundo nivel, pues caemos en el tema de si 20 años, 15 años, 3 años, y normalmente 10 años ha sido un tema de consenso de que es una sanción alta sin que se pueda constituir una sanción perpetua. Una de las principales críticas que se hace siempre en el sector público en general son esos debidos procesos que decimos, ¿verdad? Porque toma muchísimo tiempo a veces descubrir un delito,
pero además demostrarlo, justificarlo, llevarlo una vez, dos veces, y a veces los funcionarios logran perpetuarse un montón de años más mientras enfrentan esos debidos procesos. Una de las herramientas innovadoras que ustedes mencionan con este nuevo proyecto de ley es la autorización para utilizar algunas pruebas penales en el uso interno dentro del Poder Judicial. ¿Acelera esto de alguna manera? Es que también hay que esperar entonces un proceso judicial de un juicio para llegar a un juicio penal y utilizar esas pruebas. En principio no, la regla va a ser que el proceso disciplinario debe tramitarse sin poner en riesgo el proceso penal. Únicamente allá donde hay algún riesgo de contaminar el proceso penal, vamos a detener el proceso disciplinario, pero con suspensión de plazos. Ahora, este tema de poder incorporar prueba del proceso penal, hoy tenemos limitaciones legales en esa materia. Entonces, a veces tenemos casos muy claros de corrupción en un proceso penal, pero que a la hora de llevar esa prueba podríamos tener algún vicio de legalidad. Con esta habilitación podríamos estar haciendo no solo más expedito, sino más eficaz el tema del combate a la corrupción en sede disciplinaria, no solo en el proceso penal. Don Jorge, también ustedes mencionaban acá en la información que para la redacción de este proyecto de ley tuvo influencia también, cooperó la Embajada Americana con ustedes. ¿De qué manera, cómo se dio este involucramiento y en qué está aportando la experiencia de Estados Unidos para la redacción de este proyecto? Muchas gracias por la pregunta. La Embajada de Estados Unidos, a través del National Center, que es una organización no gubernamental cercana al gobierno de los Estados Unidos, colaboró durante el proceso de redacción financiando un experto costarricense que participó con nosotros en la redacción de la norma. La norma es 100% redactada aquí en Costa Rica, no es una norma que fue tomada de otro país, importada, pues evidentemente sí revisamos qué estaba haciendo, por ejemplo, Alemania, qué estaba haciendo Francia, qué estaba haciendo Colombia, qué estaba haciendo Estados Unidos en este tipo de casos para combate a la corrupción. Pero la norma fue redactada aquí y el rol de Estados Unidos fue financiar la participación de un asesor, de un abogado especialista en estos temas que participó con nosotros. Justamente eso menciona también la experiencia de República Dominicana, Francia, España. ¿De qué está sirviendo esa experiencia de esos países para poder nutrir también la protección de Costa Rica y poder sancionar de manera más firme a los funcionarios en estos casos? Esa es una muy buena pregunta, doña Gabriela, porque aquí hay un tema muy importante, que es el de la independencia judicial, es decir, que los procesos disciplinarios no sirvan para tratar de torcer el brazo de una jueza o de un juez. Hay que garantizar a la sociedad costarricense que los jueces y las juezas de Costa Rica son independientes. Y entonces, a través de una serie de experiencias que nosotros ya tenemos aquí en Costa Rica, con sentencias que ha emitido la Sala Constitucional, la Sala Segunda y la Sala Primera, pero también con experiencias de lo que se ha vivido en otros países, en países europeos y en países latinoamericanos, nos permite diseñar un proceso donde castiguemos, donde hagamos efectivas las sanciones disciplinarias, pero que esto no sirva para afectar el derecho a una justicia imparcial. Hay un caso que ha sido noticia también en los medios de comunicación recientemente y que tiene que ver con los médicos forenses y su disponibilidad para atender durante los fines de semana. Hemos hablado de 33 que estuvieron durante algún tiempo no dispuestos a atender su disponibilidad y eso atrasó autopsias y además posiblemente llenó de vicios algunos procesos por delitos sexuales, ¿verdad? Víctimas de delitos sexuales que tuvieron que esperar. ¿Hay algún tipo de sanción también cuando se declara un sentido de importancia para este tipo de casos? ¿Hay algún tipo de sanción para esos funcionarios? Como usted entenderá, don Alejandro, voy a evitar referirme al caso concreto para no incurrir en un adelanto de criterio, pero sí el Poder Judicial está siempre muy atento a que sus funcionarios y funcionarias estén cumpliendo con lo que el ordenamiento jurídico les exige y los compromisos que el Poder Judicial tiene con la sociedad costarricense. Don Jorge, con el tema del proyecto del régimen sancionatorio, usted mencionaba que tiene casi 3 décadas de que no se revisa, de que no se moderniza. ¿Esta reforma que ustedes están proponiendo cubre
a todos los estratos del Poder Judicial. Estamos hablando que las sanciones irían para todos los niveles de los colaboradores y funcionarios. Más bien, doña Gabriela, estamos ampliando la cobertura que hoy tenemos. Durante los últimos años, el Poder Judicial ha dado pasos no de este tamaño. Se ha adoptado un código de ética, se han adoptado reglas en materia de procedimientos disciplinarios, pero hay muchas cosas que solo se pueden hacer por ley, por eso lo estamos haciendo. Y entonces uno de los cambios que se están proponiendo es una muy importante ampliación de a quienes vamos a aplicar el régimen disciplinario. Hoy estamos con régimen disciplinario para las personas que trabajan en el Poder Judicial de forma propietarias, es decir, las que tienen un campo fijo en el Poder Judicial y también las que están temporalmente como interinas. Pero en todo el organigrama, es decir, desde magistrados, fiscalía, agentes, jueces. Con el proyecto vamos a ampliar porque tenemos otras personas que interactúan con el Poder Judicial, como por ejemplo las personas voluntarias, estudiantes de Derecho, de Economía, de Comunicación, que participan con nosotros en condición de voluntarios. Estas personas estarían cubiertas también por el régimen disciplinario y además lo estaríamos ampliando a personas que hoy en día no podrían estar, no están trabajando, pero que están, por ejemplo, en una lista de elegibles o una lista de suplentes y que esporádicamente vienen a trabajar con nosotros en vacaciones. Entonces, ahora la idea es cubrir también a estas personas si cometen una incorrección. ¿Qué proceso sigue este proyecto? Porque se aprobó en la Corte Suprema de Justicia, se envía a la Asamblea Legislativa y ahí debe llevar un proceso también interno. Entiendo que va para la Comisión de Asuntos Jurídicos, también debe aprobarse en plenario. ¿No les da miedo lo que ocurre a veces en la Asamblea, verdad? De que entra un proyecto de ley y sale algo totalmente diferente. No, viera que no, don Alejandro. Yo creo que si hay un tema que une a la sociedad costarricense es la lucha contra el crimen organizado. La necesidad de tener instituciones libres de corrupción es un tema en el que yo creo que todos estamos empujando el tren en la misma dirección y estoy seguro que pues desde cada visión que tienen los diferentes partidos que conforman la Asamblea Legislativa, estoy seguro, como les digo, que todos estarán interesados en colaborar en este tema desde su propia visión del sistema. ¿Para cuándo estiman se podría entrar en vigencia con este proyecto? Mire, como una ley. Sí, la idea sería muy al inicio del próximo año hacer esta presentación en la Asamblea Legislativa. El trámite dependerá, sí, ya de los trámites internos de la Asamblea Legislativa, entendiendo que además estaremos en un año electoral y la norma establece que estaría ya en práctica, en vigencia, un año después de que sea aprobada por la Asamblea Legislativa, porque tenemos que hacer algunos ajustes. La norma crea, a partir de los recursos que hoy tenemos, no estaríamos generando más burocracia, a partir de los recursos que hoy tenemos en nuestros órganos disciplinarios, se estarían generando órganos especializados y quitando competencias que hoy tiene órganos como la Corte Suprema de Justicia y que tiene el Consejo Superior, que son los dos principales órganos, para enviar esos temas disciplinarios a instancias especializadas. Y con eso, termino, le garantizaríamos a la sociedad costarricense más especialización técnica en temas de investigación y persecución en materia de corrupción disciplinaria. Bien, muchísimas gracias, don Jorge, por participar esta noche en nuestra mesa de análisis. Estamos seguros de que la opinión pública y los costarricenses en general estarán ansiosos también de ver la entrada en vigencia de esta nueva ley de régimen sancionatorio y muy a la expectativa de que esto pueda hacer más eficiente, pero también muchísimo más transparente la gestión del Poder Judicial. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.